Bueno, pues hoy vamos a ver lo que es la ampliación del ejercicio anterior de cursores, que os dejaré por aquí, por arriba o por donde sea, ya o por abajo. Y básicamente lo que ahora nos piden es que recorramos todas las habitaciones, recojamos su superficie y comprobemos que esa superficie es mayor a la superficie mínima de la categoría de esa habitación. Es decir, tenemos que la habitación pertenecerá a una categoría, de este listado de categorías, que la habitación tendrá una superficie, por ejemplo, de 20, y de esta categoría a lo mejor su superficie mínima tenía que haber sido 10. Entonces, sí cumple de que la superficie que tiene es mayor a la superficie mínima. En cambio, si la superficie fuera al contrario 10 y la superficie mínima fuera de 20, pues entonces la superficie es menor a la superficie mínima de su categoría. Y por lo tanto, nos pide que si es así, lo pongamos como incorrecto, y si estuviera bien, lo pongamos como correcto. Además, lo que nos pide también es que si la superficie de la habitación es menor a la superficie mínima, guardemos eso en un registro de otra tabla llamada mal categoría y que nos guardemos el número de habitación y la diferencia. Es decir, que si la superficie mínima, por ejemplo, es de, digámosle 20 y la superficie es de 10, la guardaremos porque la superficie es menor a la superficie mínima y la diferencia de 10 nos la guardaremos en la tabla mal categoría junto con el número de habitación. Bien, pasemos al código. Entonces, como en el ejercicio anterior, empecemos por el esqueleto. Vamos a poner que como esto es un cursor, tendrá un declare, un begin y un end. Y lo que nos pide es lo siguiente, que cojamos lo que es, que creemos lo que es un listado con el número de habitación y digamos si su superficie es mayor o menor a la superficie mínima de categoría, poniendo si es correcto o no es correcto. Entonces vamos a hacer esta primera parte, así que vamos a crear primero el cursor, que será cursor, llamémosle C1, que será un select de, hemos dicho número de habitación, vamos a coger también su superficie y vamos a coger la superficie mínima de la categoría. Entonces esto from lo que es la habitación, que llamaremos H, la categoría que llamaremos C, donde h.categoría es igual a categoría.nombre. Entonces vamos a comprobar que este select sea correcto. Y como vemos, pues tenemos lo que es el número, la superficie y la superficie mínima. Vemos también variables que son nulas, que luego veremos cómo vamos a hacer con ellas. Nos dan los números 100, 1, 3, 150, perfecto. Y la superficie mínima a la que pertenece, que tenemos por aquí. Vale, entonces tenemos esto. Vamos ahora a repasar todas las filas de cada uno de los resultados que nos da el cursor. Vamos a hacerlo con la sintaxis mínima, que si no sabéis cómo es o si tenéis dudas, la explicación está en el vídeo anterior. Entonces, esto es, vamos a decir que es un bucle for, vamos a decir que vamos a recorrer cada fila, esto podéis ponerle lo que queráis, in nuestro cursor C1 y empezamos el loop y terminamos aquí el loop. Bien, vamos a empezar haciendo una pequeña prueba, a ver que esté todo correcto. Vamos a poner que vamos a imprimir por consola, por ejemplo, el número de la habitación. Bien, recuerdo que si no funciona lo que es la impresión dentro de consola, es decir, si no imprime nada, tenemos que poner un set server output on format. Esto lo tendremos que ejecutar cuando iniciemos el servidor. Lo ejecutamos ahora, por ejemplo. Perfecto. Y ahora ejecutamos nuestro cursor. Bien, nos pone que ha sido correcto y aquí tenemos los números de la habitación, ¿vale? Que son los mismos que hemos sacado al hacer el select. Perfecto, entonces, ahora, lo que nos pide es hacer el listado de estos números de habitación y decir si su superficie es correcta o no es correcta. Así que para eso vamos a utilizar la condición if. Vamos a decirle fila.superficie es mayor o igual a fila.superficie mínima. Entonces, vamos a hacer una cosa, lo que vamos a hacer es crear otra variable que vamos a llamar superficie correcta, que va a revisar si la superficie es correcta o no. Vamos a ponerla como varchar2 de, por ejemplo, 20 caracteres máximo, que va a ser por defecto incorrecto. Entonces, si la superficie es mayor a la superficie mínima, lo que vamos a decir es que esta variable es correcta. Y una vez, aquí terminamos el if y por último reseteamos la variable para volver a ponerla como
por defecto que es incorrecta. Es decir, que vamos a crear una variable en la que va a coger como por defecto que es incorrecto, por lo que si no pasa por esta condición va a seguir siendo incorrecta, puesto que no ha cambiado su valor, porque la superficie era menor a la superficie mínima. Pasará por aquí, imprimirá, ahora lo pondremos lo que va a imprimir, y una vez lo imprima, reseteará si acaso el valor. Es decir, si hubiera sido correcto, aquí pasaría a ser correcto, pero si no tuviéramos esto, lo que haría sería que en la siguiente vuelta de bucle, lo que haría sería que lo tomaría como correcto. Entonces, para que no pase eso, al final del bucle reseteamos y ponemos otra vez la variable como incorrecta. Entonces, una vez que tenemos eso, lo que vamos a decirle es, bueno, tenemos la fila del número, vamos a ponerle que esto es número de la habitación, concatenamos con el operador O, y aquí volvemos a concatenar la siguiente variable de superficie correcta. Entonces, si hacemos esto, nos aparece lo siguiente. Perfecto, entonces nos aparece que, bueno, esta es incorrecta, esta es correcta, esta recordemos que la superficie era nula, así que vamos a excluir aquellos que sean nulos, valores nulos, para que no pase por el recorrido. Es decir, vamos a ponerle que si fila.superficie es no nulo y fila.superficie mínima es no nulo, entonces vamos a hacer todo esto. Y así pasamos de todos aquellos que no sean nulos. O sea, que sí sean nulos. Y ahora tenemos solamente aquellos en los que sí tenemos un resultado en el que, oye, resulta que el valor, si es nulo, pues vamos a pasar de él en cualquiera de las dos, si en tanto superficie como superficie mínima, si acaso, aunque veo que no hay ninguno. Y entonces solo vamos a comprobar todas aquellas que sí tengan un valor concreto. Por ejemplo, el número 2, que es el único que nos da incorrecto, que es este. Como vemos, pues la superficie mínima es de 15, mientras que la superficie de la habitación es 14, así que es menor y por lo tanto no sería correcto. Perfecto. Entonces, ya tenemos el listado de si son correctas o incorrectas, y lo siguiente que nos pedían era que registrar en la tabla mal categoría el número de la habitación y su diferencia si superficie es menor a superficie mínima. Entonces, para ello lo que vamos a hacer es, vamos a cambiar un poco esta condición de aquí, vamos a hacer a comprobar si es menor. Entonces aquí pasaría a ser correcto, aquí sería incorrecto y aquí sería correcto. Pero es que además lo que podemos hacer es lo siguiente. En lugar de comprobar si es mayor o menor, hay otra forma de comprobarlo, y es decir si la diferencia entre esto y esto es mayor o no a 0. En este caso al revés, menor a 0. Entonces lo que hacemos es que la superficie correcta sea un entero de, por ejemplo, 3 números máximos, que no hace falta ni eso, con 2 sobra. Dependerá de la superficie, vamos a dejarlo en 3. Y vamos a ponerlo como por defecto 0. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a comprobar la diferencia entre fila.superficie menos fila.superficie mínima. Esto lo que hace es que si la superficie, por ejemplo, es de 10, perdón, esto tendría que ser superficie mínima menos la superficie. Esto lo que hace es que si, por ejemplo, nuestra superficie mínima es de 20, pero la superficie acaba siendo de 10, la diferencia será 10 positivo. Entonces, como es 10 positivo, nos guardaremos esta diferencia en positivo, porque si fuera al revés, nos diría que, oye, pues resulta que es negativo y nos podría servir para comprobarlo si esto es negativo, pero entonces no lo podríamos guardar bien en la tabla, nos lo guardaría como negativo, es decir, nos guardaría como que la diferencia de la superficie es menos 10. Pero como solo nos vamos a guardar aquellos donde la superficie es menor a la superficie mínima y la queremos guardar en positivo, pues cogemos la superficie mínima, que por ejemplo puede ser de 20, le restamos la superficie y nos da la diferencia, y así nos la podemos guardar. Entonces, si por ejemplo la superficie es de 20 y la superficie mínima es de 20 también, nos dará 0. En cambio, si la superficie mínima es mayor, nos dará negativo 10. Por lo tanto, si la superficie correcta es mayor 0, entonces será incorrecta la superficie, porque significará que la superficie mínima es mayor a la superficie, o lo contrario, que la superficie es menor a la superficie mínima. Entonces, ahora sí nos guardaríamos lo que es la superficie en sí, la podríamos guardar correctamente dentro de la tabla de mal categoría.
Así que podríamos decir que ahora hacer un insert into mal categoría, donde los valores serán, a ver, vamos a hacer un select para no tener que poner mucho, vamos a hacer un select de todo from mal categoría y nos da que tenemos primero el número y luego la diferencia. Así que vamos a poner lo que es fila.número y lo que es la superficie correcta, que sería la diferencia. Bueno, vamos a cambiar el nombre de aquí, vamos a decir que diferencia, vamos a llamarlo diferencia sobre la superficie mínima. Y claro, como aquí tenemos que igualmente imprimir esto, vamos a dejar la otra también, la de superficie correcta. La comprobación la haremos sobre la diferencia, pero luego la superficie correcta la dejaremos declarada. Esto era varchar 2 de 30 default correct. Bien, pues vamos a ver cómo queda esto. Perfecto. Vale, aquí nos pone que la primera sería incorrecto, lo que no nos salió antes, es decir, veamos, como que la primera es incorrecta. Ah, claro, porque aquí, como por defecto, hemos dicho que tenemos que cogerla como correcto, es decir, que contaremos como que la superficie es correcta, a no ser que entremos en este if, en el que hemos comprobado que aquí la superficie mínima realmente era mayor a la superficie, nos lo cambia en correcto, entonces el primero nos tiene que dar como correcto. Volvemos a ponerlo. Y ahora sí nos quedan todos como correcto, correcto, este es incorrecto, etcétera, etcétera. Y si revisamos la tabla mal categoría, tendremos esto 2 veces porque hemos hecho la ejecución 2 veces, pero no pasa nada, podemos borrarlo. Decimos remove from mal categoría. Perdón, esto es delete from mal categoría. Y esto, bueno, ahora lo voy a hacer, pero recordad siempre, chicos, que hay que poner un where, siempre. Nunca hagáis esto, a no ser que estéis haciendo vuestras cositas, pero esto nunca, 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 porque hay muchos memes sobre el tema. De hecho, podéis encontrarlos en mi Instagram. ¿Qué ocurre si haces un delete sin un where? Así que lo eliminamos y ahora sí, ejecutamos y podemos ver lo que tenemos en esta tabla mal categoría, que tenemos el número 2 de la diferencia de 1. Vamos a comprobar si esto era cierto. Cogemos esta declaración y como vemos era la número 2, donde la superficie era 14, pero la superficie era de 15. Hay una diferencia de 1. Así que nada, esto era todo. Como siempre dejo por aquí lo que es el código y espero que haya sido de mucha ayuda. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.